Sí, vamos a comenzar con los primeros oradores de este congreso que les digo son un lujazo, porque estamos hablando de Andrés Malamud. ¿Está muy alto? Ahí está. Lo que pasa es que son muchos, ¿no? Andrés Malamud e Ivo Sarianovich, que van a estar conversando en el día de hoy de temas realmente centrales, como el impacto de la geopolítica en la seguridad alimentaria. Van a hablar también de la agenda ambiental y, por supuesto, de los negocios agrícolas. Presento a Andrés Malamud, que es investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en el Instituto Universitario Europeo en Florencia. Nos va a acompañar de manera virtual Ivo Sarianovich, como les decía, que es director independiente de empresas y profesor visitante de Agricultural Commodities Trading en la Universidad de Ginebra, Suiza, también en Commodities Agrícolas del Máster de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Es además profesor invitado en la Universidad Austral, en UCEMA de Argentina y en San Telmo Business School de España. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Eleonora. Muchas gracias, amigos de CREA. No sé ustedes, pero yo vengo de llorar con el himno. Duele este país, y más de lejos. Y estamos acá para tratar de hacer sentido de un mundo que nos brinda oportunidades otra vez, que puede generar la posibilidad de que este país duele un poco menos. Y para eso tenemos que aceptar nuestra condición de país periférico, vulnerable y dependiente. Periférico porque no estamos en el centro de las decisiones, vulnerable porque nos afecta fácilmente lo que pasa en otros lados, y dependiente justamente porque son otros los que toman decisiones que nosotros consumimos. Pero en este mundo, en el que somos periféricos, vulnerables y dependientes, supimos ser un gran país que generó muchos de los éxitos deportivos y culturales que recién veíamos como fondo del himno. Así que lo que ahora les voy a proponer es entender el mundo de hoy para ver si nos vuelve a dar la oportunidad que nos brindó hace más o menos un siglo. Me dijeron que con esto conseguía pasar mirando a cualquier lado. El mundo que viene es el mundo que está desarrollándose. Y tiene estas tres características que voy a describir muy brevemente y después graficar. Desacople, riesgo e irrelevancia. ¿Qué es el desacople? Es la globalización que no funciona como si el mundo fuera uno. Tenemos todavía una visión optimista de la globalización. Transporte y comunicaciones tornan a la Tierra plana. Lo que hacemos en un lugar afecta al otro y está todo comunicado. Ya no. Estamos yendo a un mundo en el cual hay esfera de influencia. Y entonces a veces es difícil diversificar. Porque si uno está de un lado, del otro lado queda mal. Riesgo. ¿A qué se contrapone el riesgo? Al costo. Veníamos de un mundo en el cual la eficiencia era fundamental. La relación costo-beneficio definía el resultado de nuestras acciones. Ahora tenemos en cuenta los riesgos. Los riesgos no son lo mismo que los costos. Tener un pulmón es más económico que tener dos. Los seres humanos podemos vivir con un pulmón. Tener una turbina es más barato que tener dos. Los aviones vuelan con una turbina, pero tienen dos, redundancia, por seguridad. Es más caro, pero es más seguro. El onshoring, el nearshoring, el friendshoring, todo lo que estamos hablando que va contra el offshoring es pagar un poco más para estar más seguro de que no nos vamos a morir de hambre si se corta la cadena de suministro. Y la irrelevancia no es mundial, es regional y nacional. Irrelevancia se contrapone a relevancia. Cuando yo digo que Argentina es periférica, vulnerable y dependiente, estoy diciendo que es ligeramente irrelevante. Y esto suena mal. Voy a sugerir hacia el final que esto no es necesariamente malo. Y voy a mostrar dos gráficos para cada concepto. Yo voy a hablar unos 10 minutos, después va a hablar Ivo, que es el que sabe, y vuelvo para cerrar. Lo que estamos viendo acá no es desacople, es transición.
Transición de poder. Estados Unidos declina en términos relativos y con él declina Occidente. China emerge en términos absolutos y relativos y con China emerge una región enorme del mundo, el Asia-Pacífico y cada vez más el Indo-Pacífico. Si unos declinaran y otros emergieran pero convivieran, no habría desacople. Sería una globalización con redistribución. Pero lo que estamos observando es que estos dos mundos empiezan a separarse. Hasta ahora China ahorraba en dólares. Las reservas de China eran en dólares. Empiezan a dejar de serlo. Cuando Estados Unidos sanciona a Rusia no permitiendo que cambie el rublo, otros países aprenden que si Estados Unidos lo sanciona, no les va a servir la moneda y entonces toman decisiones para separarse del mundo ordenado por los Estados Unidos. La Internet de China es diferente a la nuestra. El 5G de China es más desarrollado que el nuestro. De hecho, no tenemos nuestro. Pero esto sí es desacople. Transición de poder significa que el poder pasa de un lugar a otro. Desacople significa que esos dos polos están más lejos, menos conectados. Los tres principales exportadores del mundo son Estados Unidos, China y Alemania. Y este planiferio está pintado en función de cuál de los tres importamos más. Y ustedes pueden ver acá dos datos fundamentales. El primero es que Alemania y Estados Unidos son potencias regionales. Sus principales países dependientes son los del barrio. Europa importa más de Alemania que de China y Estados Unidos. América del Norte y Central importa más de Estados Unidos y el resto del mundo importa más de China. Toda Asia, toda Oceanía, toda África y media América Latina importa más de China que de los otros dos. Nosotros también exportamos, eso lo vemos después. Pero el primer dato es ese, China es la única potencia global. Exagero, porque que importemos más de China no significa que no importemos de los otros. Pero China cada vez pesa más y los otros menos. Pero el segundo dato es que la única región a la cual este desacople centrifuga es la nuestra. Es difícil encontrar un país más dependiente de Estados Unidos que México. Es difícil encontrar un país más dependiente de China que Brasil. América Latina está desgarrada por este desacople. Y Argentina tiene opciones. Pero vamos al riesgo. Esto que les muestro puede no significar mucho en América Latina. Pero les aseguro que este gráfico está en el trasfondo del proceso mental de todos los decisores europeos. Esto es Chernobyl. Cuando explotó la central nuclear en 1986, cuando se fundió el núcleo, la radiación por el efecto de rotación de la Tierra y los vientos fue hacia Occidente. Chernobyl estaba en Ucrania. Zaporizhia está en Ucrania, una de las mayores centrales nucleares europeas. Y Putin le está disparando al fleje todo el tiempo. Putin no necesita tirar una bomba nuclear para que haya un holocausto, un accidente nuclear en Europa. Le alcanza con cortar las líneas eléctricas que permiten la refrigeración de Zaporizhia. Y la radiación se la come Europa, no Rusia. Riesgos, no costos. Lo que se está discutiendo en este momento en el centro, fíjense, aquello que deciden, es su propia supervivencia. Nosotros discutimos otro tipo de riesgos. Y este, en particular, es muy latinoamericano. ¿Ustedes se sienten seguros viviendo en Argentina? La respuesta va a ser no. Les aseguro que estadísticamente es bastante más seguro que vivir en el país rojo, por ejemplo, o en buena parte del resto del continente. ¿Qué significan estos colores? Significa cantidad de homicidios en un año. En todos los países pintados de azul hay cada año la misma cantidad de homicidios que en el país pintado de rojo. Brasil tiene el 3% de la población mundial. Cada 100 seres humanos, casi 3 son brasileños. Pero de cada 100 asesinatos, 15 son brasileños. América Latina tiene el 8% de la población mundial, pero el 35% de los homicidios. Somos una región sin riesgo nuclear, sin guerra interestatal, donde nos matamos a nosotros mismos, donde el riesgo es interno, riesgo de nuevo. Pero este riesgo impone un costo, porque invertir o vivir en estos países puede costar la vida. Este es el problema de nuestra región.
Fíjense que en Europa están preocupados por un accidente nuclear y nosotros porque nos maten en la calle. Esto es desacople también. Y este es quizás el gráfico que mejor define el mundo en el que estamos. Decimos que es el mundo que viene porque si miramos alrededor no hay muchas personas con rasgos asiáticos entre nosotros. Vivimos rodeados por gente parecida. Ellos también. Pero en ese círculo iluminado vive la mitad de la humanidad. 50% de las personas del mundo están en ese conjunto de países, que muchos de ustedes conocen muy bien, porque lo que producen lo comen allá. Y eso no es solo China, es por supuesto Japón, es un país declinante pero industrializado. Pero es Vietnam, un país pobre con 100 millones de personas. Y es Indonesia, y es Malasia. Son las bocas del mundo que van a producir también, pero mientras tanto consumen. Y esto, ustedes lo conocen mejor que la gente en la calle. ¿Cuánto pesa esto en nuestra economía? El mundo que viene tira cada vez más para acá. Hay fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Y esto es una fuerza de gravedad que atrae. Y hay que saber cómo aprovecharla. Y no estamos sabiendo. Y acá el desacople es entre el campo y llamemos la ciudad. Porque lo que acá se reúne, la producción y exportación de la gente que está acá, no representa el perfil ni de nuestro país ni de nuestra región. ¿Qué quiere decir con eso? El campo exporta. Argentina no mucho, en promedio. Acá no está Argentina. Hay otros países, unos 40 años, si me acuerdo bien la línea de tiempo, y lo que se muestra es cómo en esos 40 años China se transformó de nada en el mercado mundial a una superpotencia. México, Corea, pero ¿qué línea me interesa destacar? La verde, Brasil. Brasil tiene el 1,1% del comercio mundial. ¿Se acuerdan? 3% de la humanidad, 15% de los homicidios, 1% del comercio. Es casi todo campo. Tiene aviones, mineral de hierro, carrocerías, pero es casi todo campo. Si no fuera por el campo, nuestros países no tienen destino. Pero no puede ser solo campo. Son economías cerradas, de promedio, otra vez. Estamos casi afuera del mundo, si no fuera por este sector. El mundo es una oportunidad y una amenaza. Y quiero destacar las dos cosas porque en el discurso político argentino hay un sector político que acentúa las oportunidades y habla de volver al mundo, y otro que acentúa las amenazas y habla de que el mundo se nos cae encima. Y las dos son verdad. Y un país razonable aprovecha las oportunidades y modera, contiene, se defiende de las amenazas. Las dos cosas. Brasil representa a Argentina, un país cerrado como nosotros, con más mercado doméstico que nosotros. Dos últimas, y le dejo espacio a Ivo. El futuro depende de un par de decisiones, una interna y una externa. Es más complejo que esto, pero lo fundamental es cohesión y diversificación. Cohesión para adentro, diversificación para afuera. Esto es una investigación del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, donde mide la probabilidad de que en las escuelas de América Latina un niño de una clase social tenga de compañerito a un niño de otra clase social. Un rico y un pobre vayan a la misma escuela. Y ustedes pueden ver que Argentina, no sé si pueden ver, pero les cuento, no está tan mal colocada y está un poco peor que los países desarrollados. Hay países que están mucho peor. Perú, Chile, donde los niños ricos no saben que existen niños pobres, no se los cruzan en el barrio, no se los cruzan en la escuela. Pero los niños pobres saben que hay niños ricos porque los ven en televisión o pasar en autos ricos. Y esa gente está requiriendo, está demandando algo que las viejas ideologías no captan. No es redistribución, es respeto. El nombre que le pusieron a Plaza Italia en el centro de Santiago de Chile, los que se rebelaron contra el sistema, fue Plaza Dignidad. Estos loquitos que atentaron contra Cristina están pidiendo algo por el estilo. Esto no justifica de ninguna manera ni eso, ni las cosas que están alrededor de este sistema que estamos descubriendo. Pero no es redistribución lo que están pidiendo. Y cuando hay salidas que parecen a veces fanáticas,
es porque hay alienación, porque hay gente que no respeta, gente que no se siente respetada y tiene consecuencias que son previsibles. La segunda es diversificación. Se habla de que la mejor política exterior es equidistante, tan lejos de Estados Unidos como de China. Yo vengo a sugerir que es no equidistancia, sino equiproximidad. Tan cerca como podamos de Estados Unidos, porque sin eso no hay financiamiento, tan cerca como podamos de China, porque sin eso no hay comercio exterior, tan cerca como podamos de la África que se desarrolla, de la India, de Vietnam, de Israel, de Europa. Y en el cierre vamos a hablar un poquito de esto. Mientras tanto, Ivo nos va a dar una idea de mayor complejidad de las turbulencias que estamos viviendo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gran gusto estar con ustedes en el Congreso de CREA. Lamentablemente no puedo estar en Argentina. Voy a tratar de complementar algunas ideas que planteó Andrés en la charla anterior. Antes que nada, un planteo del escenario que estamos viviendo en estos momentos, con una globalización que ya comienza a detenerse a partir del año 2015 y bueno, con el tema de la guerra muy probablemente empieza a contraerse. Todas las ideas que manejábamos anteriormente de onshoring empiezan a ser reemplazadas por ideas de onshoring en vez de offshoring, friendshoring, manejo de inventarios just in case en vez de just in time. Estamos en un mundo más proteccionista, donde los organismos multilaterales son cuestionados, un mundo que empieza a ser un poco más multipolar que unipolar, donde la lideranza de Estados Unidos se ve cuestionada principalmente por China. Y hablando de China, creo que es interesante plantearse qué relación tiene Argentina en el mundo agro con China. China es el gran comprador mundial de alimentos, alrededor de un tercio de todos los flujos mundiales terminan en China, en algunos casos como la soja hasta el 60%, lo hace casi como una especie de monopolio comprador. Pero Argentina le vende a China relativamente poco, diría, o sea, menos del 10% de todas sus exportaciones. Le vende más que nada carne de vaca, aceites vegetales, poroto de soja y sorgo, pero paradójicamente no le vende ni maíz ni harina de soja, que son las dos principales exportaciones de Argentina. En ese contexto creo que sería ideal que Argentina pueda plantear en sus negociaciones con China la apertura de estos mercados, porque si no empiezan a ser como una relación friccional, digamos, más que complementaria. Otra cosa para tener en cuenta es que la economía china ya no se comporta como se comportaba unos años atrás y empieza de alguna forma a desacelerarse. Hay un concepto importante para tener en cuenta que es el de commodity intensity. Las economías, en la medida que empiezan a avanzar, empiezan a progresar, no demandan la misma cantidad de commodities que en sus comienzos. Entonces es muy lógico plantearse que en los próximos años ese commodity intensity que va a venir de China no va a tener la misma intensidad, valga la redundancia, que lo que teníamos unos años atrás. Por eso creo que hay que tener en cuenta, cuando nos planteemos, o sea, cuál es el potencial de esa relación con China en el futuro, que no va a ser igual que en las últimas décadas. Pasando ahora a Estados Unidos, Estados Unidos y Argentina tienen de alguna forma una relación competitiva. Argentina le fue muy bien al comienzo del siglo XX, cuando le vendía a Estados Unidos, a Gran Bretaña, con el que tenía una relación, digamos, de mucha complementariedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pasó a ser el líder mundial y Argentina empieza a no oírle también, no por eso, sí, por otras cosas, pero eso sin duda ayuda. Y ahora, bueno, que China empieza a ser el gran comprador mundial, Argentina vuelve a tener algunas fricciones con Estados Unidos. Y en este punto es muy importante destacar lo que va a pasar en los próximos años con el tema de los biodiesel. En el caso de los biocombustibles, hoy por hoy el 15% de la demanda mundial de alimentos se destina a biocombustibles. O sea, el mundo no solamente produce alimentos para alimentos, sino un 15% de todo lo que produce va a combustibles. En ese contexto, Estados Unidos va a expandir fuertemente su producción de diésel renovable, que es una alternativa al biodiesel, con políticas promovidas más que nada por los estados de California, Oregon y algunos otros, y dentro de ese esquema de promoción se va a demandar muchísimo aceite, ese aceite va a tener que ser producido dentro de Estados Unidos,
y esa generación de aceite va a producir como una generación también de proteínas vegetales. O sea, Estados Unidos va a producir mucho aceite para consumirlo localmente con estas políticas de promoción de biocombustibles, pero gradualmente también empezar a sobrar proteínas vegetales en forma de harina de soja. Argentina, todos saben, es el principal productor de harina de soja y de aceite de soja en el mundo, y esta competencia de Estados Unidos va a provocar una gran presión en la industria sojera, que va a tener que de alguna forma readaptarse a ese nuevo entorno, que nos vamos a encontrar con precios de aceites más altos que de costumbre y proteínas vegetales más baratas que de costumbre. Esa proteína vegetal Estados Unidos la va a exportar, va a compartir directamente con Argentina. Eso puede tener consecuencias positivas a nivel producción de carne, pero muchas de esas proteínas vegetales van a terminar también en destinos donde va a promover también la producción de carne en algunos destinos. Una tercera relación que es clave para Argentina y que no va a ser fácil es la relación con el Mercosur. El Mercosur hoy por hoy tiene muchas tensiones. Uruguay, por ejemplo, quiere hacer un acuerdo propio con China. Brasil ha promovido en varias oportunidades la posibilidad de bajar el arancel externo común. El trigo en Brasil está creciendo, lo que va a hacer que la relación entre Argentina y Brasil en trigo sea diferente y Argentina tenga que exportar más trigo al mundo y menos a Brasil, sufriendo una pérdida de precios de esa forma. Y hoy por hoy Argentina ha perdido como relevancia dentro del Mercosur. En los últimos años, todos los otros países, Brasil, Uruguay y Paraguay, han expandido su producción mucho más rápido que Argentina, y el rol de Argentina en ese Mercosur es diferente que cuando se armó el Mercosur 30 años atrás. Entonces Argentina se tiene que plantear, yo creo, si va a hacer sus negociaciones a nivel internacional por su cuenta, sola, de forma autónoma, o si lo va a seguir haciendo dentro del marco de ese Mercosur, donde su rol empieza a ser definitivamente como de un socio minoritario o acompañante de Brasil. Brasil hoy por hoy tiene una relación muy estrecha con China, le exporta alrededor de un 30% de todas sus exportaciones, mientras que Argentina, como dijimos antes, menos del 10%. Entonces Brasil cumple de alguna forma el rol que Argentina cumplió con Inglaterra en ese comienzo del siglo XX, hoy le toca a Brasil cumplirlo con China y no a Argentina. Argentina tiene que plantearse la posibilidad eventualmente de sumarse, digamos, a Brasil en distintas negociaciones, o si lo va a hacer por su cuenta. Por ejemplo, una negociación donde el Mercosur sí aparece todo sumado es con la Unión Europea, y la Unión Europea quizás es la cuarta pata que vamos a analizar hoy, así rápidamente. Como todos ustedes saben, la Unión Europea está sufriendo las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, precios de energía muchísimo más altos, muchos cuestionamientos a esa política energética. Y antes de la guerra, Europa había lanzado una nueva política agropecuaria dentro del marco de lo que ellos llaman el Green Deal, y que después se refinó con una propuesta que se llama Farm to Fork, que ha sido muy debatida, muy cuestionada, porque esa propuesta apuntaba en el proceso de reconversión a nivel de sustentabilidad a la utilización de menos fertilizantes, menos agroquímicos, más productos orgánicos, que sin lugar a duda iban a tener un impacto a nivel de productividad, y Europa iba a terminar produciendo menos. Lo que hay que plantearse ahora, creo yo, es que después de ver el fracaso de la política energética europea, cuando ellos gradualmente fueron como restringiendo opciones y se fueron de alguna forma como cornereando contra Rusia, si no se va a plantear algo parecido dentro de la política agropecuaria, donde van a tratar de evitar esa misma política de restringir opciones. Entonces, dentro de ese marco, creo que esa negociación que inició el Mercosur con Europa puede dar lugar a un replanteo para que Argentina o el Mercosur propongan otro tipo de condiciones menos exigentes, o sea, menos imperiales de alguna forma, de lo que había intentado Europa con nuestros países, desde una posición de mucha fuerza que ahora definitivamente se va a ver debilitada. El tema de la transición energética es otro elemento clave en cómo nos imaginamos el futuro.
La transición energética implica que hoy el mundo utiliza 20% de energía renovable y 80% fósil, y debería transitar hacia el 2050 a lo inverso, 80% renovables y 20% fósiles. Pero para eso, hoy por hoy se ignora de alguna forma el funcionamiento del sistema de precios. Y el sistema de precios es el mecanismo asignador de recursos por excelencia para poder tomar decisiones tanto de oferta como de demanda en el presente y en el futuro. Si se cuestiona el sistema de precios por externalidades o por diferentes tecnicalidades, el mundo de golpe no sabe bien cómo tomar esas decisiones. Y hoy por hoy yo creo que estamos viendo las consecuencias de alguna manera de esa falta de confianza en el sistema de precios, que tampoco ha sido reemplazado por un sistema de planificación, por todas las complejidades que acarrearía intentar reemplazar el sistema de precios por una planificación centralizada que también sabemos que tampoco funciona. Entonces, hoy por hoy el mundo está como de alguna forma desorientado y esa transición energética parece como llena de baches y es un elemento clave para imaginarnos cómo va a lucir todo esto en el futuro. Para cerrar de alguna manera, por supuesto, el tema de la guerra será clave para imaginarnos cómo puede ser el futuro. Que gane Ucrania, que gane Rusia o que se repartan las cosas tiene consecuencias muy, muy grandes a todo nivel, energía, fertilizantes. A nivel agropecuario tenemos que tener en cuenta que la zona del Mar Negro fue, junto con Brasil, una de las zonas donde más se expandió la oferta en los últimos años, y esa zona hoy está golpeada y no sabemos bien, no podemos imaginarnos qué rol va a cumplir en el futuro. Así que eso es clave para seguir. El tema de la transición energética, cómo va a terminar, también es muy importante, porque dependiendo de eso vamos a encontrarnos con escenarios muy, muy diferentes. El mundo hoy por hoy asiste a mucha falta de confianza, cortoplacismo, la politización de la demanda a nivel agronómico también, porque China, al ser un jugador tan grande y tener un rol tan político, tan centralizado, tan de alguna forma secreto en cuanto a cómo maneja sus reservas, hace que la predicción acerca del futuro no sea nada fácil. El tema de la politización también de la demanda a través de los biocombustibles, porque el uso de los biocombustibles está íntimamente ligado a decisiones políticas, de mandatos. Entonces, la conjunción de esas dos cosas hace muy, muy difícil hacer proyecciones acerca del futuro. Por eso yo creo que Argentina debería enfocarse en el futuro próximo, porque es muy complicado hacer proyecciones a un futuro más lejano, a quizás negociar más con los países de Asia que no son China. India probablemente en el futuro va a ser una alternativa muy interesante, pero los tiempos de India son mucho más lentos que los de China. Entonces yo creo que Argentina tiene muy buenas oportunidades con países como Vietnam, como Tailandia, como Indonesia, en Asia. En el norte de África, países también con un perfil comprador muy grande como Egipto, como Argelia, también los países que exportan petróleo en Medio Oriente, y África, que es la gran promesa del futuro. Bueno, hay que mirarla como dos Áfricas, ¿no? Una África en el norte que va a ser compradora y una África en el sur, subsahariana, que probablemente sea más una demandante de tecnología, de servicios, que de mercadería por sí misma, porque ellos también tienen la posibilidad de incrementar su producción ahí. Bueno, lo dejo ahí. Espero que estas reflexiones así sobre estos 4 áreas, China, Estados Unidos, el Mercosur y la Unión Europea, sirvan para de alguna forma ilustrar algunos de los temas que comentó Andrés antes. Muchas gracias. Sabe, Ivo. Entre los diplomáticos hay una frase que sirve para describir las negociaciones internacionales. Ellos dicen que el que no está sentado a la mesa está en el menú. Y creo que es útil que pensemos dónde está Argentina en este momento y dónde puede estar. Y les voy a sugerir que hay 3 experiencias, 3 eventos que ocurrieron este año que nos pueden ayudar a entender qué papel cumplimos como región y en el mundo fuera. Primero, recordarán que hubo una cumbre de las Américas en Los Ángeles, donde el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos pusieron toda la carne al asador, o eso creímos, para juntar a todos los países del hemisferio. Y no fue México,
Y no fue Honduras, ni Guatemala, ni El Salvador, el Triángulo Norte de América Central, que es lo más relevante para Estados Unidos en términos de migraciones. Y fueron Brasil y Argentina por diferentes razones, porque les ofrecieron en el último momento una fotografía, una bilateral, un acuerdo especial. No había interés. Si Estados Unidos hubiera tenido interés, se hubiera movido y hubiera juntado las cabezas. Se lo puede desafiar a Estados Unidos, porque no le importa tanto. Poco después fue la cumbre de la OTAN en Madrid. Después de 10 años rediseñaron el concepto estratégico. El concepto estratégico es un documento que dice qué es la OTAN, para qué sirve, cuáles son los desafíos, las amenazas, los enemigos. Son 30 países miembros de la OTAN y fueron además Finlandia y Suecia, que van a entrar después de haber rechazado toda la vida, y fueron Japón y Corea del Sur y Australia y Nueva Zelanda como invitados. Y fueron Siria y Mauritania en representación del Sahel, del África subsahariana y del Medio Oriente. La única región del mundo que no estuvo representada en Madrid fue la nuestra. No hubo un solo país de América Latina, ni México ni Brasil. No tenemos relevancia como para considerarnos ni una amenaza ni un aliado. Tercer evento. El año pasado, el Parlamento Europeo me comisionó un estudio sobre el estado del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que no es aquel que festejaron en 2019 solamente. Ese es el pilar comercial. Hay un pilar político e institucional que se negoció un año después y permanece confidencial, porque así funciona la burocracia europea. Y entrevisté unas 20 personas de las dos regiones para saber si las instituciones funcionarían, si el acuerdo se podía firmar primero, porque no está firmado, la ratificación es muy posterior, en qué condiciones las sociedades civiles aceptarían y los parlamentos aprobarían. Y uno de los entrevistados, las entrevistas fueron confidenciales, un embajador notable de Brasil en Europa, cuando yo le pregunto por la relevancia de nuestra región en Europa, él me dice, es la menos relevante de todas. Y yo soy escéptico. Yo venía con la idea de que éramos poco relevantes, pero no los menos relevantes. Y él me desafía, dice, decime qué región del mundo es menos relevante que América Latina para Europa. Y uno piensa, ¿África? No. África voltea gobiernos en Europa. De África vienen las migraciones, las amenazas y quizás si crece, el motor. El Océano Índico es fundamental para Francia, para Gran Bretaña, para los flujos de energía sobre todo. Asia-Pacífico, ni hablar. América del Norte, naturalmente, es el que los protege de todo lo demás. Somos los menos relevantes del mundo. Y recién Ivo hacía el raconto de 3 siglos de Argentina. El siglo XIX, aliados británicos, economías complementarias, nos va bien. Siglo XX, rivales de Estados Unidos, economías competitivas, nos va mal. Ahora China, el siglo asiático, en el siglo XXI, economías perfectamente complementarias. Y no solamente vendiendo commodities, agregando valor. Esa es la ventana de oportunidad que se nos abre, que podemos aprovechar, o como decía Abba Eban, el gran canciller israelí de los palestinos, o sea, los palestinos son especialistas, no pierden oportunidad de perder una oportunidad. Podría bien haberse referido a los argentinos. Pero sin embargo Argentina no fue un país que desaprovechaba oportunidades en otras épocas. Y la pregunta para cerrar es, ¿estamos a la mesa? ¿Estamos sentados a la mesa de las decisiones? ¿Mala noticia? No. ¿Estamos en el menú? No. No somos apetecibles, no somos amenaza, no somos promesa. No estamos en el menú. Nosotros hacemos el menú. Ese es el potencial de la Argentina del futuro. Gracias.